empezar. Vamos a poner el cortometraje y luego el coloquio. Vamos a ver. Compartir. Mm, mm, mm. Si surgiese algún problema que alguien no puede estar escuchando bien, lo hemos estado testeando, se supone que tiene que ir todo bien, pero bueno, ponedlo en el chat y recordad que podréis volver a verlo si por lo que sea no lo podéis ver bien ahora. Vamos allá. Empieza ahora el... Por favor, los micros, silenciaos. What is happening, folks? Is it the end times? Well, sitting across from me, hopefully today we'll have all the answers. You've been called the rebel without a company, former CEO of... Hi. Ladies and gentlemen, senior management, valued shareholders, thank you for attending this extraordinary meeting, which, within the frameworks of my powers as majority shareholder and heir to my father, I've called. Now, I'm sure you will have gleaned from the urgency of the meeting and its exceptional nature that the matter I wish to discuss is extremely serious. Now, I'll not take up much of your time, so please listen carefully. First, you'll agree with me that our planet is suffering, and that the heightened awareness of the public in this regard forces all major corporations to demonstrate a stronger commitment towards lessening our impact on the environment. We therefore created products labeled organic, and we focused much of our advertising on the story of sustainability. But these are insufficient measures. Has the time come to require that 100% of the milk that we buy from our suppliers be 100% organic? In my opinion, yes. But that's not the decision that I'm here today to make. I wonder if you'll also agree with me that by utilizing our position of strength in the dairy sector, we are strangling the independent farmers that supply us. Now, it's true that incorporating the faces of farmers and cattle on our packaging has helped to generate a sense of community with the livestock sector. But should we go further and anticipate any possible law and make public an agreement to pay our suppliers double the cost of production in the name of fairness?
It would be the right thing to do. But that's not the decision that I'm here today to make. Today food poverty is spread throughout the world's major cities. And yet we purposefully destroy our surplus stock when it becomes no longer profitable to distribute it. Instead of feeding people at a loss, we only feed our bottom line. Now, it has become blindingly obvious that for many, the economic crisis and rising food prices have made it impossible to ensure a healthy and sufficient diet. People are dying. This is a reality that we have, consciously or unconsciously, chosen to ignore. Now, it is true that we spend a fortune on PR, covering our milk donations to food banks, and that once a year we organize the Moving Marathon, which raises money for dairy products for families in need. But maybe, if we're actually interested in making a difference, what we should be doing is diverting our marketing strategy so that we share the open, honest truth, and diverting our distribution strategy so that we give away our surplus stock at a loss to those that need it most. But that's not the decision that I'm here today to make. This room is filled with some of the most ruthless, cutthroat investors in the sector. Strategic, intelligent, logical, and pragmatic. In terms of business, at least. But what we've all lacked, and I include myself in this, what this company and many others need more than anything right now is it's empathy. On a level you or I have been unable to understand because of our privileged positions. And for those of you who don't come from a pampered background like myself, you were quick to pull up that ladder the moment you gained the slightest privilege. I Get It is going to announce a further step into our growth by entering into the meat sector. The employees never lost their sense of empathy. Every day, they're forced to live with the decisions that we make. And yet, if you think about it, they're the only ones that are truly equipped to make decisions that benefit this company, our planet, and those that are most in need. Therefore, I've come to the conclusion that from an ecological and social point of view, the only responsible measure that can be undertaken by a CEO of a global corporation such as this, and I want this on record, is to distribute my majority shares equally amongst the employees of this company, turning this enterprise into a workers' cooperative, and I'm doing so effective immediately. I now declare this extraordinary general meeting closed. Thank you. I'm calling my lawyer. What a story. But
let me get this straight. You and other CEOs from around the globe in oil, food, energy, and the media, including this very network, and many other industries, are liquidating or redistributing their majority shares to their employees. But what pushed you to do it? I mean, has Antifa mastered the art of hypnosis? Has Anonymous stolen incriminating evidence on you and government officials, royalty, dictators, and captains of industry? Or perhaps you were infected by the same terror that the public institutions and corporations are feeling before possible global civil insurrections. Well, I guess you'll all eventually know. But for now, and considering all the harm I've done in my life, allow me this moment. Bueno, esto ha sido Tiempos de Insurrección. Para quien haya entrado tarde o no haya podido verlo entero, se va a poder ver, se va a poder continuar, se va a poder ver en contexto y en Vimeo o en YouTube, aún no lo sabemos, pero lo anunciaremos. Y bueno, es un cortometraje. Ah, mira, llegó ya. Yo voy a anclarla. Aquí estamos. Gustavo, Yayo, podéis uniros con vuestra cámara y vuestro micro. ¿Se me oye bien? A ver. El micro me funciona, la cámara no me está dejando porque dice que la tenéis bloqueada. Anda. Eh, a ver. Ahora. Ahora, muy bien. Bienvenida, Hola. Yayo. Entonces, bueno, antes la presentación también ha sido un poco breve, pero bueno, Yayo, preséntate. Bueno, no hace, vamos, creo que es mucho más interesante el tiempo que tengamos para compartir. Nada, pues me llamo Yayo Herrero y formo parte del consejo editorial de Contextos, que estoy encantada de estar aquí. Y bueno, pues trabajo desde hace tiempo alrededor de todo lo que tiene que ver con las transiciones ecosociales, tanto en el activismo como en el plano más profesional en mi cooperativa. Así que yo creo que con esto sobra y basta. Y te agradecemos muchísimo que te hayas unido. Y bueno, yo también no me he presentado, soy Gabriel Fernández Gil, realizador, actor, director de este cortometraje. Tiempos de Insurrección, Times of Insurrection, basado en un relato original de Gustavo Duc que podéis leer en contexto, por supuesto. Ahí es donde lo leí yo originalmente y me gustó mucho. Y dijo, de aquí puede salir un cortometraje estupendo. Bueno, como Gustavo y yo ya lo tenemos súper visto, ya yo imagino que tú has sido la primera vez que lo has visto. Me gustaría saber cuáles son tus impresiones del comentario que tiene el cortometraje, de la temática, tiene mucha chicha. Pero bueno, Bueno, yo creo que como que tengo ganas de volver a verlo otra vez, más despacito. O sea, me gusta un montón y además es que creo que en este momento precisamente cortos y piezas de corte audiovisual o de corte artístico, performativo, que nos ayuden un poco a pensar el momento que estamos viviendo y sobre todo además con una dinámica de llamada a la insurrección y a la desobediencia, me parece que son claves, ¿no? Luego me resulta
muy sugerente. Yo trabajé muchísimos años en empresa privada y asistido, no a juntas de accionistas, pero así a reuniones en las que había personas de estos perfiles, ¿no? Y me parece que está muy bien construida, ¿no? Y me gusta mucho cuando él empieza a hablar los momentos estos que se van, en los que se van acompasando la sonrisilla de quienes están allí, los gestos de susto, ¿no? Porque es el punto ese en el que conviven tan cómodamente un discurso buenrollista de la sostenibilidad, de la justicia, con algunas afirmaciones que son absolutamente descarnadas y despiadadas, que están directamente relacionadas con con las cuentas de resultados, ¿no? Y bueno, me parece curioso el final, es decir, que como que lo que él llega a contar es un poco el reparto, digamos, una dinámica de cooperativismo, de cooperativización, digamos, de una gran corporación, ¿no? Del reparto que creo que lleva también aparejado todo un tema de trabajo por debajo, ¿no? Porque, bueno, muchas veces lo que pasa, y yo creo que el corto lo recoge bien, es que muchas veces la gente que sufre la explotación mira con los mismos ojos del explotador, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también en buena medida con la crisis que atravesamos, en donde hay un 1% que es terrible, pero diferencias muy notables y grandes entre el 99% restante, ¿no? Y sobre todo me gusta y me resulta muy sugerente la llamada al tiempo de insurrección, ¿no? Yo creo que, bueno, también se le puede dar una vuelta cuando le veo una segunda vez a analizar un poco también qué tipo de estereotipos de género también se presentan, ¿no? Que yo creo que es interesante y lo dejo aquí para que podamos compartir entre todas las personas que estamos. Vaya por delante el agradecimiento, como siempre, a Gustavo por este y todo el trabajo que hace y a ti, desde luego, por haberte animado a hacer este tipo de piezas que son súper necesarias. Sí, ahora en un momento vamos a hablar de la importancia de crear narrativas, pero hay una cosa que has apuntado que yo me encantaría tocar con Gustavo porque es la única diferencia entre el cortometraje, bueno, a ver, la única diferencia a nivel contenido, la única diferencia entre el cortometraje y el relato. En el relato original, que esto incluso llamé a Gustavo para decirle, oye, me gustaría cambiarlo así. Obviamente Gustavo me explicó por qué él lo prefería como él lo había escrito y yo le expuse por qué a mí me resultaba. Y es este tema del cooperativismo. En el relato original se liquida la empresa, que Ujú. es, obviamente, hay que matar a la bestia. Yo, cuando estaba preparando el corto, justo acababa de salir de una experiencia que me cambió un poco la forma de pensar, que es la Asamblea Ciudadana por el Clima. Yo fui asambleísta y claro, ahí yo también entré en esa asamblea pensando, no nos vamos a poner de acuerdo 100 personas tan distintas, ni de coña, y al final ocurrió. Y entonces quería plasmarlo un poco, pero también transmitir esa idea de que cuando la decisión o el efecto de la decisión te va a afectar directamente, vas a pensar más en esa decisión. Obviamente, no digo que las cooperativas sean perfectas, pero considero que cuando una decisión es tomada por gente que le va a afectar esa misma decisión en vez de alguien que está en sus torres de marfil y toman una decisión que en la vida les va a afectar, pues es muy distinto. Entonces, es lo único que tal, pero me encantaría que Gustavo también explicase su visión de que hay que matar a la bestia, porque es cierto. Hola, hola Yayo, ¿qué tal? Pues, bueno, insisto, daros las gracias por todo la preparación para hoy y el corto que efectivamente, como decía Yayo y como dices tú, Gabriel, lo que procura, o el texto, lo que procura es generar estas contranarrativas, porque al final son las historias que se cuentan lo que acaban moviendo en realidad el curso de la historia. Y como muchas veces hemos dicho, parece que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y eso nos interpela en el sentido que tenemos también una crisis de narrativas y por lo tanto es importante en los formatos que sean, este formato audiovisual
me parece perfecto. Este tipo de relatos que, mira, contestándote, Gabriel, yo creo que tienen una virtud y es que deben, desde mi punto de vista, deben de jugar con una cierta confusión. Eh, las cosas no son, ojalá fuera como se puede plasmar en el relato o en el corto, pero al final tenemos que dejar que haya toda una interpretación abierta y diferente, porque eso es la potencialidad que puede tener que este cuento, que esta historia se convierta en algo que acabe sucediendo de una manera u otra. Eh, Cuando hablamos de las corporaciones, el relato tampoco deja muy claro qué motiva a que este CEO acabe tomando esa decisión. Y eso sí que a mí me generaba una duda. ¿La decisión la toma él porque se ha convertido o porque ha habido o están sucediendo algunas cosas que no quedan muy definidas? Pero eso es lo importante, que algo está pasando abajo para que acabe tomando esa decisión de cerrar la empresa o corporativizar, que a mí también me parece bien, ¿eh? Me parece una buena propuesta, porque en el fondo, la una y la otra, lo que deja claro es que son eh, medidas transformadoras 100%, no son transiciones, no son verdear nada, no son pequeños pasos, es la necesidad de una reconversión completa del modelo, de una metamorfosis de la forma que tenemos de habitar el mundo. Y quería, ahora vamos a entrar en el tema de la alimentación y la crisis que se nos viene. Vamos a dar un poco de resumen. Yayo, sobre todo tú quiero que nos cuentes, pero quería recoger un comentario que, por cierto, para quien ha llegado tarde, sí, vamos a responder preguntas, ponerlas en el chat, por favor, que he visto por ahí una manita alzada. Se ha escrito un comentario que dice, buen corto, ahora bien, esencialmente utópico e improbable, no me imagino a Musk, Gates y compañía actuando en modo cooperativo. Y es verdad, una cosa que a mí me gustaba mucho del relato y era más difícil de plasmar visualmente, porque en la narración sí que se explicaba eso de qué habrá sido su motivación con el USB y esa entrevista que se hace en off de qué te ha motivado a hacerlo, ha sido Antifa, ha sido Anonymous. Al final, en ese cameo que hago, se escucha de fondo las manifestaciones de ecologistas que cogimos directamente de ir a grabar el The Big One que se hizo en Londres. De allí grabamos esos cantos. Entonces, sí que eh, sin presión, desde luego, sin presión desde abajo, sí que no va a cambiar nada y eso sí que es completamente esencial. Es verdad que aún con presión puede ser que no, que quien está arriba, quien toma esas decisiones, sigan siendo malas decisiones, pero bueno, oye, presionarles siempre va a ser algo que tal. Y para mí, aunque obviamente quería dejar esa ambigüedad porque era parte esencial del relato, era muy importante dejar claro que, desde luego, algo había ahí. En ese USB, en eso, hay algo que le ha hecho cambiar el chip. Y de aquí quiero pasar a el temazo de la crisis alimentaria, ecosocial, que si podemos hacer como un pequeño resumen de lo que se nos viene y por qué es importante narrar y contar no solo formas de romper, sino muchas cosas que mucha gente no es consciente que están pasando en el mundo, que bueno, que va a cambiar cómo vivimos y cómo producimos y cómo consumimos y cómo de todo. Así que ya yo. Bueno, yo empiezo 2 minutines por lo del tema de pasar de la corporación al cooperativismo. Tú hablabas de la cuestión de la cooperación. A mí me parece que es una cuestión muy clave y puede ser utópica, pero en algunos momentos ha sido bastante real. Quiero decir que cuando miramos, por ejemplo, la anterior crisis argentina,
hubo bastantes empresas que fueron tomadas en mitad de la crisis. Es verdad que no por una decisión del CEO, que eso es como quizás lo más utópico que tiene el corto, sino por un derrumbe económico y fueron los y las trabajadoras quienes se ocuparon de mantenerlas en pie y en algunos casos se dieron experiencias alucinantes como que, por ejemplo, las trabajadoras, una empresa mayoritariamente feminizada, tomaran la empresa, la pusieran en producción y además articularan una forma de organizar la producción en donde cabía también el cuidado a los niños, a las niñas, a las personas mayores, es decir, donde pusieron en marcha una especie de trabajo mucho más encarnado en el conjunto de la vida y estuvo funcionando, ¿no? Es decir, yo que personalmente trabajo desde hace un montón de tiempo en una cooperativa, que tengo una vida, yo diría que bastante sindicada y bastante metida en el marco del cooperativismo, creo con firmeza que es una forma de organizar. No es casual, por ejemplo, que los diques en Holanda, en muchos lugares de Holanda, quienes se ocupan de ellos sea una especie de consorcio público-privado en donde hay los técnicos que se ocupan de verificar que no tengan grietas, donde hay algunos políticos, pero donde están mayoritariamente gente que vive en el lugar donde están esos diques, que son las que se involucran política y personalmente y con el cuerpo en garantizar, digamos, que esos muros de contención, que más allá de cómo se haya construido o no, son los que ahora mismo les garantizan poder vivir en las ciudades, estén bajo control verdaderamente público, no solo estatal, público, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa bastante importante. Y en cuanto al tema de la crisis, por resumirlo de una forma muy, muy, muy rápida, yo diría que podemos hablar en este momento de una policrisis con diferentes dimensiones que están todas ellas conectadas entre sí, ¿no? Y el resultado de esa policrisis es vivir como si viviéramos bajo la lógica de una verdadera guerra contra la vida, una guerra contra la vida física que la podemos ver plasmada en la alteración de los ciclos naturales que permiten explicar por qué estamos vivos los seres humanos y muchas otras especies, ¿no? El cambio climático, la alteración del ciclo del agua, los ciclos del fósforo y del nitrógeno, que son claves para la agricultura y la producción de alimentos, la pérdida de biodiversidad, que siempre va tan acompañada de la pérdida de ideodiversidad o diversidad cultural, ¿no? Que van siempre juntitas, ¿no? En segundo lugar, una guerra contra las condiciones de vida de las personas. Hablaríamos de una situación de tremenda precariedad, de enorme desigualdad en términos norte global, sur global, pero también dentro de nuestros propios territorios, gente en países enriquecidos que no llega a final de mes, que como decía el CEO en el vídeo, no tienen alimentos suficientes y de calidad, que no pueden poner la calefacción cuando tienen frío porque creen que no van a poder pagar la factura de la luz. Es decir, y añadiendo a esta precariedad, podríamos hablar de una dinámica de expulsiones forzosas que están siendo atajadas por el mundo enriquecido como si fueran un problema de seguridad y no un problema humanitario, ¿no? Estamos viviendo un momento de blindaje, de atrincheramiento de los núcleos privilegiados dentro de fronteras, mientras que esas fronteras se abren y se cierran todos los días para que entre la pesca, el alimento o los productos que vienen de los países de los que no se deja pasar a las personas migrantes, ¿no? Y por último, en esta segunda dimensión de la crisis, el contexto de guerra. Yo creo que lo más brutal que hemos visto en los últimos tiempos, yo al menos lo que he vivido con más dolor, está siendo el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Podríamos hablar de la guerra de Ucrania, podríamos hablar de Congo, podríamos hablar de Sudán, podríamos hablar de muchos otros contextos en donde no hay guerras formales, pero hay corporaciones que están convirtiendo el territorio en zonas de sacrificio, en donde la gente enferma, en donde la gente tiene hambre, en donde la gente termina teniendo vidas profundamente violentadas, ¿no? Y en esa guerra, en el corazón de todos esos conflictos están los bienes, los recursos, los materiales, los minerales, la energía, el territorio para cultivar o el territorio que es utilizado sistemáticamente para alimentar a lo mejor incluso coches, ¿no? Y por último, junto con esta dimensión de guerra contra la vida física y guerra contra las condiciones de vida, ya en este caso también de los seres humanos, incorporaría una guerra contra los vínculos y las relaciones, que creo que tienen que ver, aparte de una crisis de cuidados que sabemos y que es conocida desde hace tiempo, creo que es una crisis de vínculos y de relaciones que se está expresando en este momento en esta
mutación, digamos, antropológica totalmente catastrófica que podemos ver plasmada en los discursos de Milley o en los discursos de Donald Trump, pero que se convierte en un cierto sentido común en donde se establece o se extiende una lógica de la falta de solidaridad o de los valores contrarios a la solidaridad, a la escucha, al respeto, donde se empieza a señalar a poblaciones a las que se les resta humanidad y se le convierte en población descartable, ¿no? Y decías, ¿qué nos viene? Pues esta es la crisis que tenemos y lo que nos viene es el cómo lo afrontamos, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora mismo con el fenómeno Trump, que no es solo de Trump, que es de muchas otras élites, ¿no? También, aliado con Silicon Valley, aliado con, digamos, élites económicas y élites políticas conservadoras, las más conservadoras y también las más, por así decir, modernas en términos de medios de comunicación o de técnicas de comunicación y de tecnología. Esto es la respuesta distópica a la crisis ecosocial. Es decir, el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, el hecho de que 8.200 personas tengamos forzosamente, perdón, 8.200 millones de personas tengamos forzosamente que aprender a vivir con menos energía y menos minerales simplemente por el disparate que se ha producido en este planeta durante, sobre todo, los últimos 80 años, obliga a pensar cómo hacerlo. Y las élites lo tienen claro. El cómo hacerlo es simplemente el hecho de defender que aquellos sectores de población protegidos por el poder económico, político y militar sigan sosteniendo y viviendo de sus privilegios, mientras cada vez más gente y otros jirones de vida, ciclos, animales, plantas, bacterias, vayan siendo arrinconados o incluso expulsados de la propia vida, ¿no? Ante esa disyuntiva, lo que toca es pensar en esa otra transformación radical, y a mí me gusta también llamarlo, como lo ha nombrado Gustavo, metamorfosis. Yo no soy tan contraria a la palabra transición, creo que hay que rescatarla porque transición en nuestro diccionario quiere decir un cambio en el modo de ser y de estar, ¿no? Y es también el camino que se hace desde un punto de partida a otro al que queremos llegar. Y desde luego lo que tenemos que empezar a reconocer es que el punto de partida del que salimos es este, del que estamos, no es otro. Es un punto de partida en el que globalmente estamos mal pertrechados para hacer estos cambios. Y esto no es una declaración de impotencia, sino de reconocimiento del punto de partida. Y de ahí en adelante, toda esa cooperación, principio de suficiencia, toda esa transformación radical es el camino que hemos de hacer, en el cual ya hay mucha gente, ¿eh? Pero que debe ser extendido y ante el cual, pues productos como este que habéis hecho en el ámbito audiovisual, creo que son un instrumento clave. Pues muchas gracias, Yayo. Y hablando de instrumentos clave y de la narrativa, lo has tocado antes un poco por encima, Gustavo, pero tú que escribes poesía y relatos sobre esto, ¿tú por qué consideras que es esencial eh, pues narrar esto? Tú sabes cuando cuando te despiertas de un sueño y tienes ese momento en que no sabes si lo has vivido o no lo has vivido, y tienes esa duda a la que yo me refería antes. Yo creo que ese es un poco el secreto de los relatos, generarnos esa sensación de que lo hemos vivido o ha sucedido. Y con muy buenos libros, con muy buenos relatos, con muy buena literatura, eso nos ha pasado. Y esa es la forma en que entiendo que puede permear que al final estos relatos sean simplemente avances de la historia que está por suceder. Quería coger el hilo de Yayo porque cuando ella hace referencia a la guerra contra la vida, eh, creo que el ejemplo que hemos utilizado tú y yo, en este caso el sector lácteo, es uno de los muy buenos ejemplos, lamentablemente, que nos encontramos en el mundo de la alimentación, porque detrás de esa guerra contra la vida lo que hay es una obsesión por acumular, por riquezas, por el crecimiento, por el lucro. Y en el sector de alimentario eso ha llegado a los extremos que de alguna manera se interpretan en el corto. Una empresa láctea que está pensando en tal vez
acaparar y controlar todas las empresas cárnicas. Pero es que lo hemos dicho muchas veces, y esto no es una ficción, 4 empresas en el mundo controlan la mitad del mercado de semillas. 4 empresas en el mundo controlan el 70% del mercado de grano básico de cereales en el mundo. En el Estado español, 5 supermercados controlan el 50% de la distribución. Es decir, que esos oligopolios que a veces son más fáciles de visibilizar pues en el tema de las redes sociales, en el sector alimentario es realmente muy dramático. Y son estas empresas las que están produciendo todos los impactos que explicaba Yayo. Son las que están robando tierra, acaparando tierra. Son las que hoy están provocando la guerra en el Congo para la acumulación de materiales. Son las responsables de la sexta extinción del resto de seres vivos que estamos aniquilando a base de glifosato, de mover tierra, que al final no deja de responder a esa mirada antropocéntrica de aquí en el mundo. En este planeta lo único importante son los seres humanos y nos sentimos con el derecho de dominar la tierra. Por eso, entre todos estos eh, elementos que han aparecido hoy, yo quiero añadir uno y es el cómo es un ataque contra la vida, pero y también un ataque contra la vida rural. Una vida donde se supo mantener una cierta emancipación, una cierta gestión de tu propia sostenibilidad de la vida, donde no se delegó que todo dependiera de esas 4 empresas, donde hay una relación directa y una conexión directa, mejor o peor, pero la tienes con la naturaleza porque vives dentro de ella. Y ese es el elemento que insistimos mucho nosotros en el concepto, en la revista de soberanía alimentaria, de añadir a todos estos elementos que dibujábamos hoy, ¿no? Los valores de la ruralización, los valores de esa volver a tocar tierra, con las dos acepciones. Pues sí, muchas gracias a ambos por, por tanta sabiduría. A mí me gustaría añadir también, a lo mejor es como justificación, porque lo único que yo puedo aportar a esto es la cuestión de la narrativa, es que lo importante que ha sido la narrativa, sobre todo de Estados Unidos, para tantas ideas y tanta ideología que tenemos y que se ha disfrutado mucho. Yo siempre lo digo, uno de mis directores favoritos es un absoluto fascista. Entonces, pero no todo el mundo tiene lo voy a decir, es Mel Gibson como creador. Es fantástico, pero es un absoluto loco y no puedes ver sus películas sin ver que está lanzando una ideología muy, muy dañina, pero que no todo el mundo hace ese análisis. Pero todas esas historias que estábamos hablando antes de que en este corto había utopía, hombre, claro, no te fastidias, Rambo también es una utopía. A lo mejor es que nuestras utopías también merecen un espacio y también esa ventana hacia lo que puede ser posible o lo que podemos, porque obviamente las distopías también nos pueden divertir mucho. Hay una serie francesa increíble que se llama El Colapso, que si no la habéis visto se la recomiendo a todo el mundo, pero es dura de ver porque retrata muy bien el que Francia se queda sin energía y el drama que es de la noche a la mañana y el drama que eso supone. Pero creo que también es necesario narrativas en las que la gente pueda ver un futuro. Hay una cita que creo que es de Naomi Klein, que dice que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde correr. Entonces, obviamente, estamos hablando de las corporaciones y que, pues eso, que 5 supermercados tienen tal. También, en cierta manera, se nos obliga un poco o se nos limita a la gente a consumir de esos sitios, porque sí, puedes hacer el esfuerzo de buscar un supermercado independiente o productos de calidad. También esas cosas suelen ser más caras, no todo el mundo puede permitírselo, también como que se nos mete en una rueda en la que
fuerza, o también se nos tiene tan estresados o distraídos o ocupados de no poder hacer ese trabajo extra de saber de dónde vienen nuestros alimentos, dónde podemos adquirir algo un poco más ético o con un poco más de responsabilidad de una producción que no destruye la tierra. La mayoría de la gente no tiene o tiempo o dinero, o las dos, para hacer eso. Y como tienen ese oligopolio, pues al final es como, bueno, pues es que al final tengo que ir a lo más fácil porque no puedo más con todo lo demás. Y eso es una cosa que no sé muy bien cómo se puede combatir, porque sí, obviamente podemos hacer boicots, podemos elegir, podemos pagar con votar con nuestra cartera, pero eso siempre es arriesgado porque al final quien tiene la cartera más gorda va, va a votar más. Es una Déjame, cosa que no sé muy bien cómo se puede, o sea, qué podemos hacer realmente a nivel individual. eh, déjame que te interrumpa, Gabriel. sí, Déjame sí. que te interrumpa, porque justamente me estás llegando a un punto que yo también quería llegar. Lo ha nombrado Yayo cuando Yayo hablaba de la importancia del cooperativismo, de la importancia de unas garantías públicas para aquellas cosas importantes para una comunidad, como son sostener la vida. Y tiene que ver de nuevo con las narrativas. Mirar, para todas nosotras, aquí al menos en el Estado español, es muy fácil entender que nos hemos dotado por años de lucha que hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas, nos hemos dotado de un servicio público, gestionado en este caso por el Estado, pero un servicio público para garantizar la sanidad universal a toda la población. Nos hemos dotado de un sistema público, también controlado por el Estado, es cierto, educativo, porque consideramos que la educación es un derecho que hay que garantizar a todos los niños y niñas y también, por lo tanto, igual que pasa con la sanidad, debemos de, entre todas, sufragar los gastos de las personas que van a estar eh, dando clases, los profesores, los maestros, las maestras, los médicos, las enfermeras, las médicos, todo ese personal. Y entre todos garantizamos que tengan un salario digno. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cambio de narrativa. ¿Por qué no hacemos eso mismo con la alimentación? ¿Por qué la alimentación no está garantizado públicamente? ¿Por qué hay gente en el Estado español que pasa hambre? ¿Por qué si el precio de los alimentos al que tú te refieres, Gabriel, es caro, hay personas que tienen que comprar alimentos procesados de peor calidad? Y sobre todo también, ¿por qué quienes nos suministran los alimentos tienen que estar compitiendo en el mercado frente a estas grandes corporaciones como la que hemos visto? No hemos visto nunca a los médicos salir a hacer propaganda y regatear o hacer campañas de si dos operaciones de cataratas te regalo la tercera. Pero en la alimentación los agricultores, las agricultoras están obligados a competir, están en esa mecánica. Bueno, pues al final es una cuestión fundamental, de nuevo, de narrativa y entender que la alimentación es un derecho y que por lo tanto hay otras formas, y fíjate, no tan, no tan utópicas, no tan difíciles de imaginar, porque ya las hemos conseguido para otros derechos y se consiguieron de abajo arriba, ¿por qué no las podemos volver a reclamar, en este caso para el sector de la alimentación? Yo creo que ese es el valor del que como dice la gente joven ahora, ¿no? De petarnos la cabeza. Ideas que nos petan la cabeza. Y esta está absolutamente incrustada, pero no es tan difícil coger la piqueta y voltearla. Cierto, a mí cuando descubrí el decrecimiento fue una idea que me petó la cabeza completamente. Joder, ¿se puede vivir mejor trabajando menos? Me apunto, pero ya. Que sé que es Sí, mucho más, ¿no? o sea, a mí me parece que una cosa que ahora mismo es clave y está muy relacionada también con lo que se estaba planteando, o sea, yo creo que hay un tema de relatos y hay un tema de poder, evidente. Quiero decir que el relato
y el cómo las personas nos enfrentamos y comprendemos las cosas es absolutamente clave. Y creo que la producción artística, ya sea una performance, el teatro, una producción audiovisual o una poesía, digamos, lo que está haciendo es tirar o tratar de rascar en esos imaginarios dominantes, pero hay una cuestión que evidentemente tiene que ver con el poder, ¿no? Y ahora mismo lo que yo creo que Gustavo decía una cosa que es clave, hablaba de la concentración y yo creo que estamos viviendo un capitalismo cada vez más despiadado, ¿no? Que se caracteriza fundamentalmente por implantar una especie de religión civil que opera en una gran parte de la gente, que es un fundamentalismo religioso basado en una lógica del sacrificio, que es la lógica impregnada en toda nuestra cultura de que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, porque lo que ha sucedido es que en nuestra sociedad lo que se ha hecho religioso, la religión civil más violenta es la religión que sacraliza el dinero en este momento, ¿no? Y entonces, si como el dinero es lo sagrado, el dinero es lo que hay que proteger y la protección del dinero, su crecimiento, su expansión, justifica cualquier tipo de destrucción, ¿no? Y retomando también lo que estaba diciendo Gustavo, o sea, hay una cosa también junto con la sanidad o la educación que es clave, que es todo nuestro sistema de protección a las personas mayores, ¿no? ¿Cómo se inventó? ¿Cómo se inventaron las pensiones o los sistemas de pensiones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaló lo que se denominó el estado de bienestar? Bueno, pues lo que lo que hicieron los estados y los gobiernos en aquel momento fue imitar lo que ya existía. Y lo que ya existía era lo que las mutuas obreras a lo largo de decenios habían puesto en pie, que eran sistemas de autoprotección, de seguridad social, en el que todo el mundo colaboraba para básicamente conseguir que aquellas personas que estaban en un punto de mayor vulnerabilidad que otras estuvieran protegidas. Y las pensiones es eso, es una especie de acuerdo, una gran buena conspiración de toda una sociedad para ponerse de acuerdo para mantener a las personas más mayores a salvo, ¿no? Y como cosas de estas, efectivamente, nos podemos plantear muchísimas otras. Está el tema de la alimentación, yo lo veo con muchísima claridad. Yo también vivo en una zona rural y veo lo que es producir en el rural. Cómo las personas, además, que trabajan produciendo, que son ganaderas extensivas o que trabajan en la agricultura, se ven con una cantidad de trabas brutales y un montón de cosas que son incomprensibles porque están diseñadas o pensadas desde muy lejos y sin contar con la gente que vive en los territorios y que mucha de ella no ha tenido experiencia de pertenecer a un Estado-nación hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y ese terreno de incomprensión, ese terreno de sentirse violentados en formas de hacer que habían estado funcionando durante muchísimo tiempo, en ese espacio que se genera es por donde entra la ultraderecha con unos mensajes durísimos y con unos discursos que lo que hacen es buscar chivos expiatorios en los que se señala a gente que no tiene culpa y que desencadenan terribles guerras de pobres contra pobres, ¿no? Por tanto, cuando tú decías antes, ¿qué puede hacer una persona individualmente? Yo diría, lo primero que tiene que hacer una persona individualmente es dejar de estar sola, ¿no? Es decir, la clave es juntarse con quien sea y donde sea, ¿no? Si podemos organizarnos para poder contactar con productores más cercanos y locales que producen una buena parte de lo que comemos, estupendo. Es verdad que entrar en una tienda de estas que se llaman de producción ecológica, que a veces habría que ver también a qué le llaman ecológico, es carísimo, pero organizarte con otras personas y hacer los pedidos a los productores y productoras más cercanas no lo es tanto, sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo de la verdura fresca, ¿no? Es decir, que hay todo un recorrido ya, no tenemos que inventarlo todo desde cero y hay ya como coágulos de vida comunitaria y de vida activa alrededor de todas estas cosas que pueden servir para alrededor de ellas ir aglutinando otras, ¿no? Pero yo creo que es importante pensar eso, es una cuestión de relato y es una cuestión de poder. Y el desequilibrio de poder es brutal y o acumulamos poder desde abajo o es muy difícil ponerle freno. Incluso aunque pudieran llegar las personas de nuestros sueños a los gobiernos, uno llega a un gobierno y para nada tiene el poder
hace falta mucha gente en la calle que esté dispuesta a esa insurrección de la que habla el corto, que esté dispuesta a desobedecer y que esté dispuesta a defender aquellas cosas en las que cree. Pues sí, me ha gustado mucho el concepto de la buena conspiración. Mm. Vamos a conspirar para hacer tu vida mejor en vez de las otras conspiraciones. Vale, vamos a responder algunas preguntas del chat brevemente y ya luego pues promocionamos nuestras cosas y terminamos este maravilloso coloquio que hemos tenido. A ver, Gustavo, esta primera es para ti. Me gustaría que Gustavo nos contara lo que tenía en mente cuando escribió el relato. No es tan diferente con lo que tengo ahora. De alguna manera, quienes me conocéis sabéis que ya hace mucho tiempo que mi preocupación o donde yo pongo eh, mi, donde centro mi trabajo, mis esfuerzos, es en todo lo que gira alrededor de este sistema alimentario incrustado, insertado en este modelo de sociedad capitalista, ¿no? A partir de ahí, eh, la obsesión personal de encontrar fórmulas que nos mantengan eh, atentas y que nos mantengan creativos para ir encontrando salidas y esos caminos que todas anhelamos, ¿no? Es decir, al final es un poco de la búsqueda de esa energía, esa energía, ese aliento para, para empujar todo este recorrido que explicaba muy bien Yayo, de punto de partida hasta punto final. Bueno, en este caso estaba centrado concretamente en el poder corporativo. Eh, en paralelo a este cuento mío, o esta historia mía, este relato mío, la revista Soberanía Alimentaria, por aquellos momentos, presentamos un número que si bien era en el verano del 2022, era un número que lo presentamos tal cual si fuera el número del 2060. De hecho, además lo hicimos sin avisar ni nada, la portada de las revistas del 2060, y allí de nuevo hacíamos ese ejercicio, ¿no? Simplemente que nos habíamos avanzado en el tiempo. Yo creo que estaba imbuido también por esa necesidad de mezclar pasado y futuro para hacer mejor el presente. Guay. Siguiente. No evita el relato enfrentarse a la ideología del malismo imperante, es decir, mandan los más violentos y fuertes. Es inútil resistirse a ello porque somos esencialmente egoístas. Creo que esto tiene tela, porque también creo que esa narrativa de que somos esencialmente egoístas es también una propaganda que se nos ha metido, ¿no? O sea, yo no sé si vosotros con vuestras familias o vuestros amigos sois esencialmente egoístas o incluso con vuestros vecinos que no conocéis de nadie. Eso siempre me ha rechinado mucho, ¿no? El ser humano es egoísta, es como, bueno, pues llevamos cientos de miles de años creando sociedades y comunidades y de todo y de repente ahora somos egoístas. No sé cómo veis ese tema de la esencia, ¿no? Esa naturaleza egoísta humana. Bueno, yo diría que es una construcción también y es un relato además sumamente interesado, ¿no? Es decir, la idea esta del propio Hobbes que dice el hombre que es un lobo para el hombre, cuando en realidad incluso toma como elemento a uno de los animales más gregarios que existen entre ellos, ¿no? Pero para mí, o sea, yo creo que eso claramente es un relato a desmontar, claramente a desmontar, ¿no? A mí hay un libro que me parece maravilloso y que creo que todo el mundo tendría que leer, que es el libro que se titula Un paraíso en el infierno de Rebecca Solnit. Mm. Rebecca Solnit lo que hace en este libro es precisamente tratando de desmontar esta historia con datos, lo que hace es recoger las grandes catástrofes, los grandes problemas, los grandes desastres que se han producido fundamentalmente en el mundo anglosajón durante los últimos casi 100 años y lo que hace es analizar en un campo de la sociología que se llama sociología del desastre qué es lo que sucedió después, ¿no?
Y lo que evidencia con una cantidad de datos brutal es que frente al relato dominante, siempre que hay algún gran problema, lo que hay es una explosión comunitaria tremenda. Yo creo que en la pandemia, que pasaron muchas cosas horribles, pero pudimos ver una brutal explosión de ayuda mutua entre gente que no se conocía para nada, ¿no? Como la hemos visto, por ejemplo, en la Dana de Valencia, donde la gente se ha tirado a la calle para resolver problemas que las administraciones públicas no estaban sabiendo resolver. Y digamos que nuestra vida, como muy bien nos explicó Lynn Margulis, la propia historia de la vida se explica mucho más desde la cooperación que desde el enfrentamiento, que desde la violencia, ¿no? Empezando porque nuestro propio cuerpo, como dice Jorge Reichmann, es un cuerpo holobionte, somos un saco desde la boca hasta el ano de bacterias colaborando para hacer que podamos hacer la digestión o respirar o pensar o simplemente comer, ¿no? Es decir, por supuesto que hay competencia dentro de la trama de la vida, ¿no? Y los seres buscan estar vivos, pero en todas, absolutamente todas las especies, las conductas altruistas son muy grandes simplemente porque el altruismo, simplemente porque la cooperación, más allá de que sea más buena o más mala, ¿no? Simplemente es una estrategia que a lo largo de 3.800 millones de años se ha demostrado mucho más exitosa para la supervivencia. Entonces, no es cierto que los seres humanos seamos básicamente egoístas. Tenemos montones de conductas, yo creo que generosas, cooperativas y a veces también conductas terribles, ¿no? Y yo creo que ahora mismo más bien el tema es volcarse a construir sociedades en donde sea mucho más probable que surja la cooperación a que surja la guerra de todos contra todos en contextos en los que sin duda van a pasar cosas que no son agradables de ver y que no son buenas, ¿no? Y cuantos más espacios, digamos, de vida comunitaria y de vida cooperativa tengamos, más fácil será que cuando las cosas vengan peor dadas, tengamos las posibilidades de colaborar, de cooperar, incluso de tener vidas que merezcan las penas vivirse, aunque se vivan en contextos hostiles. Eso es posible y eso ha pasado a lo largo de toda la vida. Ese relato que ha llegado a bajar hasta el ser humano como, como un ser egoísta, etcétera, que te explicabas muy bien, Yayo, además se construye también un falso relato de cómo funciona la naturaleza y cómo funciona la Claro. vida, porque efectivamente el principio fundamental de la vida no es la competitividad, es la simbiosis. Incluso hasta, leía yo hace poco que hasta el concepto de cazador y presa, en el ejemplo del propio lobo, eh, si no existieran los lobos, los rebaños de herbívoros crecerían hasta tal punto que acabarían con su entorno y acabarían entrando también en recesión. Es decir, el lobo moviendo, obligando a mover al rebaño, también colabora a que exista un equilibrio, en este caso, de que no exista un exceso de herbívoros que acaben como con su propio, con los alimentos, como acabaría, como pasaría en una placa de Petri con un crecimiento excesivo de las bacterias. Eh, y está todo ahí. Está ahí todo dentro del mismo saco, la competitividad, el egoísmo, el macho alfa, y efectivamente necesitamos corregir mucha de esa información. A mí siempre me ha hecho muchísima gracia que uno de los símbolos de estos neoliberales o supercapitalistas sea el león, ¿no? Y esta gente que dice que hay que trabajar lo más posible, que tienes que estar siempre activo y siempre produciendo y tal, y tienen como símbolo el león, que es uno de los animales más perezosos de la naturaleza, que caza lo que necesita y luego está tumbado a la Bartola. O sea, hay que reivindicar el- la simbología del león, creo yo. Bueno. Si veis que no saco vuestra pregunta en el chat es porque considero que ya se ha respondido en pues en esta conversación que hemos tenido y os agradezco muchísimo todos los comentarios positivos que habéis hecho sobre el cortometraje y vuestras reflexiones. Ojalá pudiésemos recogerlas todas. Veo que ya no hay
unas preguntas y como ya hemos pasado de la hora, vamos a ir cerrando y mientras, para cerrar, yo dado esta plataforma que nos da contexto, me gustaría hacer un poco de promoción de nuestras cositas. Voy a empezar contigo, Yayo, pero sí que quiero cerrar cuando terminemos con esto para que lo vayas pensando. En un resumen de esa reflexión tan bonita que hacías en el prólogo de El otoño de la civilización, por si quieres recordarla, para prepararla para el final, porque me gusta mucho y creo que es una nota muy guay para terminar. Em, algo que promocionar, dónde puede encontrarte la gente, qué estás haciendo. Bueno, yo ahora para encontrarme, bueno, escribo en contexto de vez en cuando, la verdad es que poquito, porque tengo poquito tiempo para escribir y demás. Hace muy poquito, hasta hace poco, me podéis encontrar más o menos en Twitter, vamos, en X se llama ahora, pero abandoné ya este verano ese lugar infecto y pernicioso y me abrí cuenta en Mastodon, entonces, bueno, ahí me podéis encontrar en Mastodon. ¿Cómo te Y encontramos en Mastodon? ¿Cómo ya? es, pues espera que os digo cómo es que es básicamente @Yayo Herrero, Mastodon social, es el perfil en el que estoy. Y bueno, ahí estoy y luego, bueno, pues en Ecologistas en Acción siempre saben dónde ando y en mi cooperativa que es Garúa también. Así que ahí andamos, bueno, pues haciendo un poco todo lo que podemos. Muy bien. Pues Gustavo, aquí os tengo dejado tus links, los pondré también en el chat ahora que averigüe cómo tener la pantalla compartida y el chat a la vez, pero si queréis sacarle una capturita a esto para que tengáis todos nuestros links, Gustavo, que promocionas, que... Yo formo parte integrante del cuerpo de la revista Soberanía Alimentaria, que también colgaremos la película en breve. Y la podéis encontrar en la página web, en su canal de Telegram, también está en Mastodon poniendo revista SABC, Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Yo también estoy en Mastodon, estoy en Bluesky, pero bueno, por resumirlo, he puesto he puesto mi blog y también he puesto para resumir el canal de Telegram de la revista que son quizás más ágiles y bueno, más directos. Y me podéis encontrar pues en mi cooperativa, que somos el Pásanse, que significa en castellano el pan entero, no queremos las migas, queremos el pan entero. Eso es un poema de Ovidi Montllor. Y, y bajando al huerto, que es donde me paso también las mejores horas. Bueno, y acabas de sacar un libro, ¿no? Sí, es verdad. Tierra Trágame. Es un libro que, ay, qué tonto, no lo tengo aquí delante. Es un libro que lo presento en dos formatos, un libro hecho y deshecho. Es decir, el libro como lo conocemos, con sus maquetado, encuadernado, que tú lo guardas, y el libro suelto, que donde todas las páginas están por coser, son aforismos de un pastor, reivindicando esa sabiduría rural. Y al quedar las hojas sueltas, te permite interactuar con ellas, dibujar, añadir otro poema, convertirla en una postal, enviársela a alguien que aprecies. Puedes, los más reivindicativos, colgarlos en un supermercado. Los puedes enterrar y esperar que salga algo del verso enterrado en la tierra. Los puedes tender y que el verso que vuele por los aires. Bueno, es otro ejercicio artístico que va asociado a quien quiera tener ese libro en el formato libro deshecho. Tierra trágame, sí. Gracias, Gabriel. Nada. Bueno, a mí me podéis encontrar también en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Blue Sky, en Mastodon. Casi siempre @Gaby from Enon. Lo tenéis aquí escrito. También si queréis escribirme para cualquier cosa, tenéis mi email. No sé si podré responder inmediatamente, pero siempre me gusta saber de la gente que le gusta el trabajo que hago y que tiene ideas. Mi productora, Enon Films. Podéis encontrarla en Instagram y en Twitter, en @EnonFilms.
Luego, si queréis ver en lo que estoy trabajando ahora un poco de manera más regular, el canal de YouTube Conceptos Básicos, donde le pongo la voz a los dibujitos y de vez en cuando escribo alguna cosa y demás. Es un canal muy chulo y os agradecería mucho vuestra suscripción y que lo sigáis. Y sobre todo, importantísimo, estoy preparando o estoy montando un largometraje de Buenaventura Durruti. Es un largometraje con un guión espectacular, que además habla de muchas cosas y de cómo los ecos que ahora, en los años 20 de ahora, nos viene de los años 20 de atrás. Es un episodio de su vida en los años 20 y es muy interesante cómo se reflejan estas dos eras. Lo único es que como largometraje va a necesitar mucho apoyo y aquí tenéis un link a un formulario de Google donde os pido que si me podéis dejar vuestro email para informaros de algunas formas de cómo voy a necesitar ayuda de toda la gente que pueda. Y obviamente iré dando más información si me seguís en mis redes sociales o la de nuestra productora. Pues iremos informándoos más del proyecto. Y bueno, con esto ya lo tenemos todo y quiero terminar con esta reflexión que me encanta de Yayo, del libro que también recomendamos mucho, El otoño de la civilización, de Juan Bordera y Antonio Turiel. Yayo, adelante. ¿Te refieres a cómo termina? Ay, sí, perdón, sí, sí, perdón, perdón. Sí, vale, vale. Es que estaba sacando aquí el prólogo. Digo, bueno, pues os lo leo textualmente, ¿no? Porque el libro El otoño de la civilización, bueno, es un libro. Yo siempre digo que no es que sea un libro apocalíptico, aparte de que apocalipsis quiere decir revelación, no es ese desmoronamiento de todo así a lo bestia sin que se pueda hacer nada, ¿no? Sino que es un libro pues, que plantea muchas cuestiones sobre las que es inevitable pensar si queremos transformar la realidad, ¿no? Y juega todo el rato el libro con la metáfora del otoño como un momento final, ¿no? Y a mí me encanta el otoño y vivo en una zona además con mucho bosque, donde el otoño es probablemente la estación más preciosa, ¿no? Y os leo textualmente, son 3 líneas, termina así. Porque, ¿sabéis? El otoño, a fin de cuentas, es una estación preciosa, y la caída de las hojas no es presagio de muerte, es anuncio del descanso invernal, que no es sino el coger carrerilla para que la vida pueda reventar en primavera. Muchas gracias.